Hola a todos, este es Simply Health y hoy vamos a hablar sobre la mascarilla haciendo actividad física. Bien, antes de empezar a hablar sobre el propio artilugio, vamos a explicar un poquito la mecánica respiratoria y entender que hay patrones respiratorios incorrectos que pueden producir problemas, sobre todo si la respiración no es profunda, si no se hace a nivel abdominal, con el diafragma, pues encontramos problemas como dolores de cabeza, de menor o mayor grado, incluso migraña, dolores a nivel muscular, en la zona del cuello, de los hombros, de la espalda, también problemas de mareos, fatiga crónica o incluso hormigueos a nivel de las manos, los dedos, etc. Entonces hay que entender que el oxígeno es algo tan importante para nuestras células que incluso aunque no llevemos mascarilla, si no respiramos correctamente, vamos a tener problemas de salud. Bien, ¿qué es la mascarilla? Pues es un tejido que nos dificulta la respiración y hace que la mecánica respiratoria no sea del todo adecuada porque se sitúa en nuestra boca y nuestra nariz. Algunas mascarillas crean una especie de entorno más hermético, otras menos, pero en definitiva hay que entender que, por un lado, si nos dificultan la respiración, nos va a entrar menos oxígeno y por otro, vamos a tener mayor dificultad para expulsar ese CO2 lejos de nosotros y al final, pues eso, el famoso anhídrido carbónico se nos queda en ese microentorno de la mascarilla y acabamos volviendo a respirar ese desecho metabólico de la célula que ya no quiere, que tenemos que expulsar, lo volvemos a meter. Entonces, como digo, el problema es doble. Oxigenamos menos a la célula y le metemos más de este gas que provoca acidez y un tejido con acidez pues a la larga es una fuente de problemas, enfermedades, etc. Luego puede haber otros problemas, como es que cuando respiramos, soltamos el aire, con él soltamos también vapor de agua y los microorganismos que tengamos en nuestra boca y en nuestros pulmones. Entonces, eso se acumula, esos microorganismos hay que entender, sean bacterias, virus, hongos, hay que entender que están, digamos, a raya por nuestro sistema inmune, por nuestra saliva, y que si los dejamos en la superficie de la mascarilla con ese vapor de agua, con esa temperatura aumentada, pues es el caldo de cultivo perfecto para que proliferen, crezcan, se activen, y si los tenemos tan cerca, podrían volver a entrar de forma activada, como digo, por así entenderlo, y provocarnos algún que otro problema. Luego hay que entender lo siguiente. Nosotros cuando respiramos, esto es un gráfico de una espirometría para explicar el volumen respiratorio. Entre lo azul vemos una respiración normal y cuando se sale de lo azul es una respiración máxima, inspiración-expiración, que sería parecida a la que uno hace cuando hace deporte a máxima intensidad. Es importante entender esto porque si la mascarilla nos disminuye la entrada de aire, la entrada de oxígeno en una situación normal, puede ser más peligroso en una situación de alta necesidad de ese oxígeno. ¿Por qué ocurre esto? Fijaros en esta otra gráfica donde los círculos representan la necesidad de litros de aire por minuto en una persona descansando, en una persona que no es atleta haciendo deporte al máximo y en un atleta haciendo el deporte al máximo. De 5 litros pasamos a 20, pasamos a 40. Los diferentes círculos representan las necesidades de oxígeno en los diferentes tejidos. Tenemos el cerebro que se mantiene estable porque una mínima bajada de este nos puede provocar la muerte. Y fijaros aquí en azul claro tenemos los músculos. En reposo no tienen una necesidad muy alta comparado con sus necesidades en situación de deporte o incluso el doble si es un atleta. Seguimos con lo mismo, entonces si yo tengo una gran necesidad de meter muchísimo oxígeno porque estoy haciendo una actividad física donde tengo que limpiar mi cuerpo de toxinas, de acidez a nivel celular, expulsar el CO2, lo que menos me conviene es meter menos oxígeno y volver a meter ese CO2 que es la caca de la célula, para que lo entendáis, al menos a nivel respiratorio. Bien, entonces, ¿qué nos dice la información, la evidencia que podemos encontrar? Bueno, pues en Google
una de las primeras cosas que nos sale es esta página, Maldito Bulo, que son webs que están ahora de moda, antibulos, y que tienen un gran componente de conflicto de interés a nivel político. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice el artículo. Si nos metemos en él, nos habla una doctora, María Elisa Calle, experta en epidemiología, y nos dice que las mascarillas no son estancas, entra aire por los laterales y la parte superior, y entra oxígeno y se elimina dióxido de carbono. Vale, bien, sabemos, no hace falta que nos lo diga una experta, que las mascarillas no son estancas al 100%, pero sí dificultan la entrada de oxígeno y la salida de CO2 respecto a una situación normal. Luego dice, si fuera cierto, los cirujanos que intervienen durante varias horas estarían muertos y no solo cansados. Vale, ¿y por qué están cansados? Se supone que están haciendo su trabajo normal, que además no es muy físico. ¿Por qué se cansan? A lo mejor es por el uso de mascarilla. Podría ser, ¿no? Luego, otro experto de Nueva Gales del Sur defiende que es poco probable, dice poco probable pero no imposible, que las mascarillas puedan causar hipoxia. Su uso es seguro tanto para el personal de salud como para la población en general. Y no existen estudios sobre mascarillas que respalden lo que dice el mensaje. Vale, este es el principal problema, que todavía no se han hecho estudios. Llevamos 2-3 meses con el virus, llevamos 2-3 meses con un uso masivo en población no sanitaria o no profesional de mascarillas y realmente no sabemos el riesgo que tiene, y mucho menos en el deporte. No he encontrado un solo estudio que hable sobre ello. Pero luego veréis que sí he encontrado algunas cosas que nos pueden hacer llegar a conclusiones. Vale, pues antes de pasar a ello hay que entender también una cosa. Aquí al final nos están dando consejos y opiniones unos expertos. ¿Y qué valor tiene eso? Pues en ciencia, las editoriales y las opiniones de expertos son el nivel más bajo de evidencia. Quiere decir que son lo que más alejado está para alcanzar la verdad, la cual también en ciencia es utópica, porque la ciencia siempre está poniendo a prueba lo que se cree que es una verdad absoluta. Bien, entonces, como veis aquí, la pirámide de evidencia científica, si queremos de verdad tener seguridad en algo, deberíamos al menos tener ensayos controlados, aleatorizados y metaanálisis, cosa que no se tiene. Por lo tanto, es difícil decir que sí o no al riesgo de llevar mascarilla. Pero yo voy a traer una serie de evidencias para que podáis al menos tener algo más de información de la que nos dan estos supuestos expertos. Bien, empezamos aquí con una gráfica que puso un enfermero hace poco en Twitter explicando que se había hecho un análisis de sangre tras unas horas trabajando con mascarilla, tras saber que él se siente mal cuando usa mascarilla respecto a cuando no la usa, y se veía que la presión de CO2 aumentaba en sangre, la presión de oxígeno bajaba y los valores de acidez aumentaban. Cuando CO3 y CO2 están altos se considera acidez respiratoria. Se le criticaba diciendo que era una analítica en sangre venosa cuando debería ser arterial. Bueno, sería interesante que se aclarase eso, pero en mi opinión creo que esto al menos debe servir como base para seguir preguntándonos si es peligroso o no. Siguiente estudio. Tenemos aquí un ensayo donde se vio una serie de doctores con mascarilla, se les estudió operando durante 3-4 horas y se les comparó con compañeros de profesión que no llevaban mascarilla, que no estaban operando, pero que hacían como que operaban. Se vio que en el primer grupo la saturación de oxígeno bajaba de manera significativa respecto al grupo control. Y lo mismo ocurría con los latidos cardíacos, los cuales aumentaban posiblemente por la mayor necesidad de oxígeno, posiblemente por la situación estresante. Sigo con lo mismo, merecería seguir estudiándose este tema. Vale, aquí ahora encontramos un estudio que explicaba que el 80%, 80 y algo por ciento de los encuestados sanitarios que usaban mascarilla a menudo en su trabajo reportaban dolores de cabeza y además se correlacionaban esos dolores con una presión de oxígeno menor en la sangre y además se correlacionaba que a mayor tiempo usando la mascarilla, menor cantidad de oxígeno en sangre. Algo parecido se vio en este otro estudio, donde se reducía también un 20%, en un 20% la presión de oxígeno,
Y además el 60% decía que tenían habitualmente dolores de cabeza y que para ello usaban fármacos antidolor de manera constante, de manera crónica. Luego este estudio no habla sobre mascarilla, pero sí estudió el tener hipoxia, el tener por otros motivos baja saturación de oxígeno en sangre y cómo esto empeoraba el sistema inmune. En concreto se estudiaba una disminución de la TH1, un marcador inmune. Y bueno, al final lo que tenemos que entender es que a ver si va a ser peor el remedio que la enfermedad. Quiero decir, estamos intentando no contagiarnos por medio de un elemento, el cual a lo mejor nos hace que nuestro sistema inmune, que es la mayor barrera anticontagios, disminuya. Por lo tanto, creo que también sigue siendo digno de estudio esto respecto a población con mascarilla, población deportista, etc. Vamos ahora a pasar a temas sucesos. Hace unas semanas salió que parece ser que murieron 2 niños en clase de educación física mientras hacían ejercicio vigoroso y llevaban mascarilla. En Nueva Jersey un conductor chocó y se dice que mientras llevaba una mascarilla N95, que son las FFP2 si no me equivoco, y además parece ser que iba solo, o sea, usaba mascarilla yendo dentro de su coche, yendo solo. Puede ser que se mareara, que le faltara aire, que se encontrase mal y que chocase. En China, otro joven deportista salió a correr, se empezó a encontrar muy mal, se mareó, cayó, lo llevaron a urgencias, lo tuvieron que operar de inmediatez y el propio médico, la operación, dijo que su pulmón colapsó, tuvieron que hacerle una especie de neumotórax, imagino, y que el motivo que sospechaban era la falta de oxígeno, el exceso de CO2 y la necesidad de su cuerpo por respirar aire. Y luego tenemos en España algunos casos ya de muerte súbita en el deporte. En este caso era un hombre de 47 años, relativamente joven. Leí el artículo, no hablaba que llevase mascarilla, pero tampoco lo negaba. Y a mí me hace sospechar porque los familiares decían que era una persona deportista, competía en ciclismo. Además, durante la cuarentena no dejó de entrenar, hacía rodillo. Por lo tanto, es un poco extraño que justo al salir al primero o segundo entreno, le ocurra esto. Y no, como digo, no es el primero en España. Luego he visto casos por la calle de gente haciendo yoga con mascarilla, lo cual no tiene ningún sentido. Se supone que el yoga es una actividad respiratoria, donde intentamos oxigenar todos los tejidos del cuerpo. Entonces, con la mascarilla poco estamos ayudando a ello. O incluso algún youtuber saliendo a correr con mascarilla por un espacio totalmente natural, el bosque, sin encontrarse con nadie a lo largo de todo el vídeo, lo cual me parece también muy innecesario. Supone que estamos encerrados durante mucho tiempo, necesitamos aire puro, necesitamos respirar el oxígeno que nos ofrece la naturaleza y hacerlo de esta manera, dudo mucho que sea conveniente. Pero es que además, si nos vamos a la OMS, encontramos que desde hace un tiempo nos recomiendan que la mascarilla en personas sanas no es necesaria, a no ser que estemos cuidando a un enfermo con el virus. Por lo tanto, si ya en sanos no se le ve mucho sentido al uso de llevar mascarilla, mucho menos debería ser la recomendación para un deportista. Por último, os dejo una imagen curiosa. Estamos viendo una competición de esquí de fondo. Es el esquí de fondo por antonomasia, el deporte más aeróbico que existe. Sus deportistas son los que mayor volumen o valores de V2+ sacan. Es decir, es el deporte en el que el cuerpo más oxígeno necesita. Y como veis, estamos hablando de unas condiciones climatológicas muy duras. Puede que haga menos 10 grados bajo cero. Durante mucho tiempo, las competiciones son largas. La piel se puede quemar fácilmente, la nariz incluso puede sufrir algún grado de congelación y si os fijáis ninguno lleva ningún tipo de protección térmica del tipo braga deportiva, polar, etc. ¿Por qué? Pues porque son deportistas que saben que este tipo de implementos les dificulta la respiración, les hace sentirse incómodos, probablemente les hace bajar muchísimo el rendimiento, ¿vale? Entonces lo dejaba como curiosidad y bueno, para acabar recomendaros que ante cosas de sentido común y cosas lógicas,
pues intentéis escucharos a vosotros mismos, intentéis buscar evidencia y que no hagamos tanto caso al primer experto que nos diga lo primero que se le ocurra, porque muchas veces puede que haya algún interés o conflicto de interés por detrás. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.